sobre los temas de SGA y lo que, digamos, nos está, lo que requerimos a nivel de sistemas de globalmente armonizado. Principalmente vamos a ver temas de fundamentos, normativa y requisitos claves. Y para eso, digamos, damos muchas gracias a todas las entidades participantes, al Ministerio de Ambiente, al PNUD, a Responsabilidad Integral, ANDI, Consejo Colombiano de Seguridad, CISPROQUIN y Acoplásticos, pues por la convocatoria que se hizo. Esperamos pues que esta conversación y este evento sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a llevar una dinámica, va a ser la presentación de nuestros conferencistas, por ciertos temas o bloques de temas se va a abrir como el espacio para preguntas. Las preguntas las van a hacer desde el chat, es decir, las escriben y nosotros las vamos, digamos, transmitiendo a los conferencistas de acuerdo al tema que se esté definiendo, con el objetivo, digamos, de poder controlar también el tiempo y lograr tomar, digamos, todos los temas que se tienen planteados para abordar en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Y pues le doy paso a nuestros conferencistas. Los voy a presentar primero para que sepan ustedes pues con quiénes van a tener hoy esta charla académica y específicamente técnica que requieren y que es necesario en todos los entornos en los que estamos trabajando. Entonces, estaría Pilar, o la ingeniera Ingrid Pilar Casas, es ingeniera química, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con más de 12 años de experiencia, específicamente en gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos y especiales, y ha participado en diferentes proyectos internacionales de cooperación principalmente, pendientes al cumplimiento de esos compromisos que tiene el país en relación al marco de tratados, digamos, internacionales, como el Convenio de Estocolmo, el Protocolo de Montreal y el Convenio de Basilea. Básicamente, digamos que actualmente se desempeña como asociada técnica para la sustitución de contaminantes orgánicos persistentes en el proyecto COP de uso industrial, que está implementado bajo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, del Ministerio del Medio Ambiente, y se desarrolla con recursos del Global Environment Facility. También voy a hacer la presentación también de nuestro ingeniero, es Jason Steven Herrera Acosta, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero químico, con experiencia en gestión ambiental de residuos peligrosos y sustancias químicas. Ha trabajado en el acompañamiento y fortalecimiento de la gestión de residuos y sustancias químicas en actividades académicas, y en investigación y la prestación de servicios, promoviendo prácticas seguras y el cumplimiento de la normativa vigente. Actualmente está vinculado también al proyecto del PNUD, y hoy pues son nuestros conferencistas de lujo para que hablemos de sistema globalmente armonizado, los fundamentos, la normativa, los requisitos y también lo que se refiere a contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, para aprovechar el tiempo, le doy la palabra a la ingeniera Ingrid y al ingeniero Jason para, digamos, iniciar este webinar. Lo que les comentaba, vamos por los temas o por los ejes temáticos, se abren las preguntas, ustedes las pueden ir haciendo en tiempo real en el chat, solo que al final de cada una de las secciones, pues vamos a hacer esas preguntas a los panelistas y serán respondidas en el orden en el que van llegando, ¿vale? Entonces, bienvenida Ingrid y Jason. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias pues, a todas las entidades que el día de hoy nos están permitiendo tener este espacio para poderles llegar a los diferentes sectores del plástico, del caucho, de pinturas, con esta información que nosotros consideramos que es de vital importancia para el país y para mejorar estos sectores. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo. Bueno, el día de hoy en este webinar estamos porque esta es una de las actividades que nosotros desde el proyecto de COPS de uso industrial estamos promoviendo todo el fortalecimiento de la implementación del sistema globalmente armonizado en estos sectores que para nosotros pues han sido priorizados por su importancia. En esta breve presentación, que solamente es una abrebocas para el tema del sistema globalmente armonizado, pues quisiera dejar como 4 cosas que queden como muy claras, que es qué es un COP, cómo es que están regulados, dónde se encuentran esas sustancias, por qué son tan importantes en los sectores de plástico, de caucho y de pinturas, y cómo es que actualmente están siendo reguladas aquí en Colombia. ¿Qué es un COP?
COP es una sigla que realmente aquí en Colombia y en general en el mundo es una sigla muy usada. Entonces, representa diferentes cosas, pero cuando nosotros nos referimos aquí en sustancias químicas a un COP, nos referimos a los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Qué son estas sustancias? Pues son unas sustancias que generan una gran preocupación mundial porque tienen 4 características que les han permitido llegar a lugares tan remotos como el Ártico. Y es por eso que así, como están viendo ustedes aquí en este momento, la presencia de estas sustancias ha sido identificada en zonas muy remotas, pero no solamente en esas zonas como tal, es decir, en las aguas o en el hielo, sino que también han sido identificadas dentro de los cuerpos de los mamíferos como los osos polares o incluso también en la sangre de las comunidades que habitan estas regiones tan apartadas como son, en este caso, esta comunidad que son los Inuit. ¿Por qué es tan importante? Porque estas sustancias, al ser bioacumulables, tóxicas, persistentes, porque gracias a que son muy buenas para la industria, pues tienen características que les permiten durar mucho tiempo en el agua, en el aire, en el suelo, en los sedimentos, y que les permite también transportarse a lugares tan remotos como el Ártico. Efectivamente, pues no tenemos cerca de estas regiones ningún tipo de fuente de contaminantes orgánicos persistentes y por eso es que sabemos que efectivamente estas sustancias se pueden transportar hacia largas distancias. Cuando empezaron a encontrar estas sustancias, se empezaron a preocupar y genera una preocupación mundial, sobre todo porque no era únicamente que estuvieran presentes en el suelo, en la fauna, en la sangre, sino que también generaban una serie de impactos importantes sobre la salud, tanto de los animales como de los humanos. Dentro de los impactos que generan en la salud humana, estos contaminantes orgánicos persistentes, varios de estos se ha podido identificar que están asociados directamente con la incidencia, por ejemplo, de cáncer de seno, de enfermedades de la tiroides, hay problemas también de cáncer de útero, de enfermedades intestinales, incrementa, por ejemplo, los niveles de colesterol, porque son unas sustancias que se agregan muy bien a la grasa, entonces efectivamente pueden aumentar incluso estos niveles. Por eso es que al generar una serie de impactos en la salud, generan una preocupación mundial. Es decir, ¿cómo hacemos para evitar que esas sustancias sigan siendo emitidas en el ambiente y que por lo tanto al ser emitidas nosotros empecemos a tener contacto? Esa fue básicamente la pregunta y la respuesta. El Convenio de Estocolmo es básicamente un instrumento internacional que es jurídicamente vinculante y que lo que busca es proteger la salud humana de estas sustancias. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que desde el año 2001 se empiezan a reunir una serie de países y deciden que hay que tomar medidas para eliminar el uso de estas sustancias y hacerlo de la manera más rápida. Como ustedes ven aquí en este mapa, la gran mayoría de los países hacen parte del Convenio de Estocolmo. Van a ver que una de las secciones blancas, que es bastante llamativa, es Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no es parte, eso quiere decir que como tal no entregó uno de los instrumentos de ratificación, no significa que no sepa del Convenio de Estocolmo, porque Estados Unidos fue firmante del Convenio de Estocolmo, participa también de las reuniones que se hacen cada 2 años en este convenio, pero no es una parte, es decir, como tal, no le aplica necesariamente los mismos tiempos para la implementación de las medidas que el Convenio de Estocolmo tiene. Pero cuando vamos a ver la normativa de Estados Unidos, nos damos cuenta que la gran mayoría de medidas que toma el Convenio de Estocolmo son incluidas dentro de la normativa estadounidense de manera casi que inmediata y como con los mismos tiempos que se manejan dentro del convenio. ¿Por qué esto es importante? Porque Colombia no solo es firmante, sino también es parte. Eso quiere decir que nosotros como país estamos obligados o nos hemos comprometido a adoptar esas medidas que hacen que debamos prohibir o restringir el uso de esas sustancias que están incluidas en el convenio. Pero, ¿por qué es importante? Es que realmente están tan ampliamente o son tan ampliamente usadas que realmente representan un problema. Pues realmente es que cuando decimos en dónde encontramos estas sustancias, pues básicamente están en muchos de los elementos que nosotros usamos normalmente. Y varios de estos, como ustedes se están dando cuenta, hacen y están relacionados con la industria de los plásticos, la industria del caucho y también el de las pinturas o los recubrimientos.
¿Por qué? Porque pues son sustancias que precisamente por sus características fisicoquímicas les permiten cumplir con varios de los requisitos que necesitamos nosotros para nuestros productos. Necesitábamos, efectivamente, si tenía yo alguna posibilidad de que se fuera a calentar o que hubiese un conato de incendio, pues que la carcasa como tal no terminara y no se incendiara rápidamente. Es precisamente por eso, digamos, que una de las aplicaciones que tenía. En el caso, por ejemplo, de las pinturas para la demarcación vial o en las pinturas intumescentes, lo que estamos buscando es que de una u otra manera haya una gran resistencia a la intemperie, pero también haya, en el caso de las pinturas intumescentes, pues evidentemente una gran resistencia al fuego. Una serie de resistencia, que tengan una resistencia al desgarre, que tengan una cierta abrasión, y por eso es que necesitábamos esas sustancias. Por ser tan buenas, por tener esas características que las hacen tan buenas, es que han tenido una serie de aplicaciones muy diversas. Dentro de esas, voy a tomar un caso que para mí es algo particular porque tenemos película. Entonces, si tenemos película, digamos que es una buena forma de decir que es algo que nos toca a todos. En esta película en particular se hablaba de uno de esos tantos contaminantes orgánicos persistentes. En este caso se hablaba del PFOA. El PFOA, que es ese ácido perfluorooctanoico, lo que se utilizó no es para como tal la superficie de estas cacerolas que son antiadherentes, sino que realmente lo que servía era para poder adherir el teflón a la superficie como tal metálica de la cacerola, porque lo que estamos teniendo es que como que básicamente los dos son como si fueran demasiado lisos y necesitamos que se cree algún tipo de rugosidad para que se puedan pegar el uno con el otro. Entonces, el PFOA como tal no es el recubrimiento, sino que es como el que nos permite a nosotros pegar esas dos superficies. En ese momento, cuando se estaba usando, no se sabía, era básicamente una sustancia buenísima, cumplía perfectamente su cometido, pero se empezaron a dar cuenta que tenía implicaciones sobre la salud y puntualmente en este caso fue sobre la salud de la fauna, que después se terminó transmitiendo también obviamente a las comunidades adyacentes que, por ejemplo, tomaban el agua que estaba contaminada con el pico. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Es que se te está entrecortando la voz, no sé si será que apagamos la cámara, de pronto ayuda mejor para que el sonido... Claro que sí. Permíteme, la Listo, muchas apagamos desde gracias. acá. Se está entrecortando, no sabemos ahí qué puede ser. Listo, esperemos que este mejore. Listo, muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, efectivamente, este es uno de los ejemplos que yo les puedo mostrar de los COPs que realmente nosotros sí los hemos venido usando. Entonces, este generó una alerta específicamente pues, en Estados Unidos, pero en general, este tipo de situaciones son las que se han venido presentando y que hacen que efectivamente estas sustancias tengan que ser incluidas dentro de este convenio que lo que busca es prohibir el uso de estas sustancias. Pero ¿eso cómo se relaciona? Pues porque aquí estamos hablando de un caso muy específico que fue el PFOA, pero en los plásticos, los cauchos y las pinturas en general se han venido usando estas sustancias. Entonces, como son muy buenas para repeler el polvo, para repeler el agua, para repeler también cuando se ponen sobre las superficies para repeler la grasa, pues por eso normalmente son utilizadas para telas o para superficies de necesito que se cumplen ese tipo de propiedades. En este caso les estoy mostrando uno, esta familia PIFOS, efectivamente PIFO y PHXS, hacen parte de una familia que creo que tal vez hayan realmente dentro de la familia de las pipas muy grande están estas tres que son las que están incluidas dentro del convenio de Estocolmo. ¿Me escuchas? Todavía seguimos entrecortados. Sí, se sigue entrecortando. Déjame ver a ver si es un tema. Bueno, cambié de red, espero que eso mejore.
Hasta ahora sí, lo que has dicho quedó perfecto, pero sí creo que sí. Listo. Ok. Estas sustancias en particular, nosotros desde el proyecto las estamos viendo desde las espumas contra incendios. ¿Por qué lo traigo a colación el día de hoy? Porque normalmente, si bien estas espumas contra incendios se utilizan en los incendios clase B, que son esos incendios que tenemos con los combustibles líquidos y que normalmente es más usado como en los aeropuertos, por ejemplo, o en las instalaciones que hacen acopio grande de combustible, también es posible que muchas de sus industrias la tengan. Hemos visto en algunas de las visitas que hacemos en recorridos que el sistema fijo, por ejemplo, puede estar alimentado por una espuma contra incendios que pueda tener alguna de estas sustancias. La invitación el día de hoy es que si ustedes ven que efectivamente alguna de estas espumas o ustedes dudan de que pueda tener alguna de estas sustancias, el proyecto brinda también todo el apoyo de poder hacer el muestreo de esta espuma contra incendios y verificar si efectivamente tiene o no contiene estas sustancias. No necesariamente el hecho de que una espuma sea florada implica que sea una espuma que tenga pipos, PIPOA o PFHXS. Es posible que tenga otro tipo de compuesto florado. Muchas de ellas son, por ejemplo, fluoroproteínicas y por lo tanto no tienen presencia de COPS. Entonces, eso como para que realmente veamos que no necesariamente por el hecho de ser floradas significa que son COPS. Dentro de una de las aplicaciones que está más relacionadas con el tema de pinturas, caucho y plástico es el uso de las parafinas cloradas de cadena corta. Esa sigla que ustedes ven ahí es por las siglas en español, Short Chain Chlorinated Paraffins, pero en este caso también recientemente, este año, ha sido incluida también las parafinas cloradas de cadena media. ¿Esto qué significa? Normalmente dentro de este gran mundo de las parafinas cloradas tenemos de 3 longitudes diferentes. De cadena corta, que va de 10 a 13 carbonos, de cadena media, que va de 14 a 17, y de cadena larga, que va superior a 18 carbonos. Muchas de las industrias, incluso sin saberlo, ya hacen uso de las parafinas cloradas de cadena larga que no están prohibidas ni están incluidas dentro del convenio de Estocolmo. ¿Por qué? Porque hasta el momento no han cumplido las 4 características que las convierten en COP. Digamos que esa es una de las cosas que siempre trato de dejar el mensaje claro, y es que no necesariamente por ser parafina clorada significa que es un COP, solo si es parafina clorada de cadena corta o media. Normalmente estas sustancias se utilizan mucho como plastificantes secundarios para PVC flexible y también se ha utilizado ampliamente en pinturas, en recubrimientos, en pisos de PVC, en estas mangueras que utilizamos normalmente para la iluminación navideña, también en algunos cables, es posible que las podamos encontrar. Estos que ustedes ven acá son los usos históricos de las parafinas. No necesariamente implica que todavía se sigan usando. Gracias a, digamos, la investigación que hemos estado desarrollando en el marco del proyecto, hemos visto que buena parte de su sector ya está usando los sustitutos de esas sustancias. Y por último, pues tenemos los cobromados que son el PVD, el OctaBD, el DKBD y el HBCD que normalmente se utilizan pues para todas estas aplicaciones de plásticos, sobre todo ABS, poliestireno de alta densidad y PVT, que se utilizan más que nada pues en estos elementos eléctricos y electrónicos. Pero también los podemos tener presentes en el poliestireno expandido y extruido. Es posible que todavía se sigan usando estas sustancias. Como les digo, no necesariamente quiere decir que sea el uso que actualmente se esté dando, sino que estos son como una recopilación de los usos históricos que se han dado a estas sustancias. ¿Cómo se regulan? Básicamente, pues Colombia, al ser parte de este convenio de Estocolmo, lo que ha hecho es una serie de acciones para hacer ese cumplimiento con el convenio y por lo tanto se han venido implementando diferentes proyectos. Actualmente estamos en el proyecto de contaminantes orgánicos persistentes de uso industrial, que es el que nos trae hoy en todo este tema del fortalecimiento del SGA. Este convenio de Estocolmo, ¿por qué es importante y por qué es mi mensaje número 1? Y es que el convenio de Estocolmo lo que busca a nosotros es proteger la salud y el ambiente de estas sustancias. Por eso es tan importante poderlas eliminar de las aplicaciones que ustedes tienen dentro de sus sectores. Normalmente en este convenio tenemos más de 30 sustancias que están incluidas o grupo de sustancias, porque a veces tenemos una familia que es muy, muy grande. Últimamente, y como ustedes ven en colores resaltados, son las que han sido incluidas en las últimas convenciones que se realizan cada 2 años.
Uno de los que ha llamado más la atención últimamente es el V328, que es un benzotriazol que normalmente se utiliza para las aplicaciones que requieren estar expuestas a la intemperie y que por lo tanto esta sustancia lo que hace es proteger esa superficie de los rayos ultravioleta. Esa es una sustancia que ha sido ampliamente utilizada, sobre todo en recubrimientos y en pinturas, y por eso pues también ha llamado tanto la atención porque realmente era ampliamente usada. Volvemos otra vez, el llamado número uno es a que si ustedes tienen la duda de si están o no utilizando estas sustancias, se puedan comunicar con nosotros porque de manera gratuita buscamos nosotros también hacer, si ustedes necesitan tomar una muestra, verificar si efectivamente es un POP o no, y también obviamente pues apoyar todo el tema de la sustitución, es decir, ¿qué hago? ¿Cómo cambio de proveedor? O si yo lo estoy utilizando dentro de mi proceso, ¿cómo hago para encontrar un sustituto que sea viable para mi proceso productivo? Ese tipo de dudas son las que resuelve el proyecto. ¿Por qué es importante todo esto? Porque básicamente en el Convenio de Estocolmo existen una serie de estrategias que también dan unos tiempos para poder hacer la eliminación de estas sustancias. Actualmente, en Colombia, Colombia no ha solicitado ninguna exención específica ni ninguna finalidad aceptable. ¿Qué significa eso? Colombia no ha levantado la mano para decir yo necesito tiempo para poder eliminar esa sustancia de mis procesos productivos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque efectivamente cuando hacemos la consulta a través de los gremios, que Acoplásticos nos ha ayudado efectivamente en la última consulta que hicimos sobre el V328, nosotros solicitamos información sobre los usos que se estaban dando de esa sustancia para saber si nos acogíamos a alguna excepción específica. ¿Qué es importante? Puede que una sustancia se esté usando, pero se esté usando en una aplicación que el convenio no determinó que requería tiempo para hacer la transición. En ese caso, aunque se esté usando, no podemos adherirnos a la exención porque la exención no está como permitida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque si existe el sustituto ya es económicamente viable, está disponible en el mercado, pues entonces ellos consideran que no es necesario hacer, digamos, todo ese tiempo de transición, sino que el tiempo en el que se demora en entrar en vigencia es más que suficiente para hacer la transición. Teniendo eso presente, eso quiere decir que el listado de sustancias que les acabo de mostrar, la importación, la producción, el uso y el consumo de esas sustancias en Colombia, por lo tanto, estaría prohibido. El objetivo como nosotros del proyecto pues es ayudar a toda esa transición, pero pues este es solo uno de los proyectos que busca apoyar todo el tema de la implementación del Convenio de Estocolmo en el país. Por lo tanto, este proyecto pues termina en febrero del 2027, pero lo que esperamos es que los resultados que tengamos acá pues le permitan al país continuar con el tema de la sustitución. Eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. Por eso, una de nuestras estrategias dentro de buscar poder dejar el mensaje claro de por qué es importante eliminar los COPs es el tema también del SGA. Para nosotros es claro que si nosotros logramos dejar el mensaje de cuáles son los peligros asociados a estas sustancias, sea más fácil reconocer la necesidad de por qué hacer su sustitución. Es por eso que realizamos actividades dentro de esta implementación del SGA y también pues del RETSE para que nosotros podamos ayudar con lo que requieren las empresas para hacer esta determinación de los peligros, esta comunicación de los peligros a través del etiquetado. Estos son como los diferentes actores con los que nosotros trabajamos. Como ustedes ven aquí, uno de los actores más importantes para nosotros son estas empresas de los sectores de plástico, de caucho y de pinturas, porque realmente conocemos que podrían estar usando estas sustancias y que requerirían, digamos, los apoyos que tenemos. Por eso mi invitación el día de hoy es, uno, pues a que se vinculen a todas estas actividades que tenemos del sistema globalmente armonizado, que si tienen dudas respecto a qué hacemos, cómo hacemos, digamos, todo este apoyo a las empresas, pues que se comuniquen directamente con nosotros y así lo podamos resolver. Entonces les dejo mis datos y pues si tienen alguna duda o pregunta, estamos abiertos a poderla contestar y les daría entonces paso a Jason, que es la persona que el día de hoy nos va a dar nuestra charla sobre la importancia de hacer esta comunicación de manera efectiva de los peligros de las sustancias químicas.
Ingrid, gracias por tu presentación. Solamente tenemos una inquietud en el chat de cómo pueden contactarlos al proyecto. Entonces, si nos puedes regalar nuevamente la última diapositiva para que todos tomen nota y te puedan contactar en caso de requerir el apoyo de ustedes para el tema de este manejo de estas sustancias COP. Por favor, entonces todos los asistentes pueden tomar nota para que puedan contactar a Ingrid y puedan ir adelantando con ella las medidas necesarias para que ustedes puedan hacer el manejo correspondiente a este tipo de sustancias. Bueno, entonces si quieren, si no hay más inquietudes, hay otra inquietud de dónde podemos encontrar más actividades para estar al día y poder implementar el sistema globalmente armonizado, pues generalmente el Ministerio de Ambiente o los gremios estamos coordinados para poder transmitir a todos los involucrados en las cadenas de los productos químicos este tipo de capacitaciones. Pero siempre es bueno que estén revisando las páginas de los ministerios para poder aprovechar este tipo de espacios. Entonces, si quieres, podemos dar paso a nuestro siguiente conferencista. Claro Muchas que sí. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio y efectivamente pues también reiterarles que a través de los gremios ustedes pueden también contactarnos. Ellos tenemos una relación muy cercana, entonces realmente cualquiera de las dudas que ustedes les puedan transmitir a ellos, si ustedes quieren, va a llegar a nosotros. Entonces ellos son como los aliados estratégicos con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Gracias. Bueno, pues dando continuidad pues al espacio y pues revisando cómo pues, se articula el proyecto con esa correcta implementación y pues digamos esa buena implementación del sistema globalmente armonizado, vamos a hacer un recorrido por, digamos, cómo se ha. Digamos, ¿cuál es la importancia del sistema globalmente armonizado? ¿Cómo se ha implementado en Colombia? ¿Cuáles son, pues, tal vez algunos retos y, pues, digamos, aspectos claves ya en los lugares de trabajo, donde vamos, pues, a revisar un tema de obligaciones, un tema de requisitos específicos en cuanto a fichas de datos de seguridad y el etiquetado. Entonces, básicamente, pues como ya les comentaba, pues este es el contenido de de la charla. Y bueno, entonces, iniciando acá un poco, quiero pues como mostrarles eh, diferentes etiquetas, ¿no? Diferentes etiquetas de hace algún tiempo. Entonces podemos ver en cada una de estas que, digamos, la forma en que se comunicaban los peligros era muy diferente. Entonces podemos encontrar como advertencias, como warnings, como danger. Podemos encontrar diferentes tipos de simbología que no en todos los casos era, digamos, coherente. Diferente manera, digamos, como de comunicar los peligros, por ejemplo, aquí pues bueno, esta ya es como una etiqueta pues más alineada al tema del sistema globalmente armonizado, aquí pues con un tema que se utilizaba pues anteriormente, que eran pues estos pictogramas o estos símbolos con fondo naranja, donde podamos ver como clasificaciones de nocivo, inflamable. También pues había como un tema asociado a los riesgos relacionando pues NFPA. Entonces lo que hace, digamos, el sistema globalmente armonizado es pues establecer unos criterios y con base en esos criterios realizar una clasificación para comunicar de manera efectiva los peligros. Esto pues digamos que nos facilita esa comunicación de peligros. ¿Por qué?
porque pues ya no vamos a encontrar como esta variabilidad frente a los productos. Ya pues teniendo unos criterios establecidos, ya nos permite comunicar de manera más clara y no encontrar pues en todas, digamos, las diferentes sustancias de diferentes proveedores, pues diferentes elementos en esta comunicación. Entonces, hacemos pues referencia a pues cuál es esa importancia del SGA. Entonces ya a partir de ese establecimiento de criterios y procesos estandarizados de clasificación, nos permite identificar los peligros de las sustancias. Y ya, pues digamos, teniendo esa clasificación, nos permite comunicar de manera efectiva los peligros. Entonces, pues ya establece, ya lo vamos a ver pues más adelante, establece pues cuáles son esos rangos y esos estándares y esos análisis específicos para la clasificación. Y ya nos permite pues como armonizar los peligros de las sustancias. Y pues a partir de información, porque también es importante el tema de la información. A partir de información disponible, ya permite hacer esa caracterización. Esto, pues en aras de facilitar la gestión segura en cada una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas y también, pues, facilitando el comercio internacional. Entonces, pues ya se vuelve, digamos, como se ha vuelto en los países que tienen implementado el sistema globalmente armonizado, pues un requisito, pues facilita ese comercio, pues, internacional. Y bueno, siempre pues nos gusta empezar realizando pues la diferenciación entre riesgo y peligro. A veces pues tenemos como confusiones frente pues a estos dos términos. Entonces pues antes como de empezar a hablar de clasificaciones de peligro y criterios, entonces pues definamos qué es peligro y riesgo. Entonces peligro pues tenemos que es la capacidad de una sustancia o producto o una mezcla de causar daño. Entonces aquí traemos como un ejemplo que sería el ácido sulfúrico. Aquí pues, es importante estas pues características o capacidades de causar daño son intrínsecas, es decir, no dependen de la cantidad de masa. Entonces si tenemos 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, va a seguir siendo corrosivo. Si tenemos 500 litros de ácido sulfúrico concentrado, pues digamos que sigue teniendo esa propiedad específicamente. Y tenemos el riesgo que ya está relacionado con la probabilidad de causar daño en ciertas condiciones. Entonces aquí tenemos pues como un ejemplo que serían quemaduras por exposición a ácido sin protección. Importante, el riesgo es función del peligro y de la exposición. Entonces, pues cuando hablamos de riesgo, ya hablamos pues como de un escenario en el cual lleva importancia, pues digamos, el peligro, la característica de la sustancia y cuánto o cómo nos exponemos a ella. Entonces, pues, ¿cómo reducimos ese riesgo? Digamos, en el escenario de nuestra empresa de producción o, digamos, las personas como usuario. Eh, entonces, disminuyendo pues cualquiera de estos dos factores. Disminuyendo el peligro. ¿Cómo se disminuiría el peligro? Ya sabemos pues que no depende de la cantidad de masa, entonces pues lo que habría que hacer acá sería hacer pues un cambio, digamos una sustitución, que era lo que nos contaba Ingrid hace un momento relacionado pues al tema de los contaminantes orgánicos persistentes. Digamos que por eso se le apunta al tema de la sustitución. Para disminuir este peligro asociado a la sustancia, habría que pues hacer un cambio por una sustancia que sea menos corrosiva o que no tenga peligros. O podemos reducir también la exposición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Empleando pues los elementos de protección personal adecuados. Asimismo, pues empleando métodos de control de ingeniería que nos permitan pues digamos una manipulación segura de esas sustancias si no es posible como hacer ese cambio. Entonces es importante que nos llevemos pues como esta reflexión y pues de acá en adelante vamos a estar hablando principalmente de peligros. Entonces, en cuanto, pues digamos, como esos fundamentos básicos y qué es el sistema globalmente armonizado, como ya lo veíamos, es un sistema estandarizado
que establece variables y criterios de clasificación. A esas variables y criterios le define una clasificación de peligros. En función de esa clasificación de peligros, define unos elementos que nos van a permitir comunicar los peligros, que serían los pictogramas, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro, consejos de precaución. Y en función de las características físico-químicas, toxicológicas, ecotoxicológicas de las sustancias, los recopila en etiquetas y fichas de datos de seguridad. Básicamente esa es como la línea lógica de cómo funciona el sistema globalmente armonizado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esa definición de variables y categorías. Entonces, por ejemplo, hablando pues de la clasificación para líquidos inflamables, nos establece pues específicamente unos criterios y nos dice si lo vamos a categorizar como 1, 2, 3 o 4, tiene que cumplir con esta regla. Entonces, que el punto de inflamación sea menor a 23 grados Celsius y el punto de ebullición mayor o igual a 35 grados Celsius. Importante en el sistema globalmente armonizado, las categorías de peligro, digamos, de denominación más baja son las más peligrosas y digamos que las de denominación más alta vienen siendo pues menos peligrosas. Y esto pues también es un tema que es importante tener claro porque en algunos otros, en algunas otras metodologías se emplea pues digamos como el mayor número como el de mayor peligrosidad o el de mayor riesgo, poniéndolo puntualmente pues en el ejemplo ya de NFPA. Entonces, asigna unos elementos a esas categorías en función de las propiedades. Entonces, por ejemplo, hicimos una categorización de una sustancia que pues íbamos a determinar si era un líquido inflamable. En efecto, nos dio que era de categoría 1 y entonces que nos asigna el pictograma que debe llevar, la palabra de advertencia y la indicación de peligro. Digamos que ya adelante vamos a ver qué significa como cada una de estas. Y luego de tener como esa categorización, tenemos pues la clasificación de peligros según el sistema globalmente armonizado. Entonces el sistema globalmente armonizado recoge pues digamos 29 clases de peligros específicamente y pues las divide en peligros físicos, peligros a la salud y peligros para el ambiente. Los peligros físicos pues están relacionados principalmente a las características físico-químicas de la sustancia, es decir, como esa capacidad de un producto, de una mezcla, de una sustancia, de generar un incendio, una explosión, una reacción. Entonces aquí tenemos pues estos peligros físicos asociados y pues sus 17 clases. Entonces define productos químicos explosivos, reactivos, productos químicos inflamables, líquidos, gases, sólidos. Tenemos productos químicos comburentes. Aquí pues tenemos el tema de gases comprimidos y productos químicos corrosivos. Para los metales, aquí importante. Los peligros a la salud, que pues ya hacen referencia a esa capacidad de provocar efectos agudos, es decir, a corto plazo, inmediatos, o crónicos, que son pues digamos ya a largo plazo, sobre la salud de las personas que pueden estar pues digamos en contacto o podrían estar en contacto con estas sustancias. Entonces aquí, importante, hay algunos pues pictogramas o símbolos que se emplean para eh, más de más de una clasificación de peligro. Aquí podemos verlo pues para peligros físicos, el pictograma de corrosión, pero también pues lo podemos ver ese mismo para peligros a la salud, que hace pues referencia a productos que pueden causar corrosión cutánea o lesiones oculares graves. Y por último, pues también nos define los peligros para el medio ambiente, que es pues esa capacidad nuevamente de la sustancia de provocar efectos a corto o a largo plazo sobre
Aquí importante, pues el sistema globalmente armonizado y pues en la versión en la cual se acoge en Colombia, considera pues únicamente los efectos sobre el medio ambiente acuático y daños a la capa de ozono. Entonces, pues ya lo veníamos mencionando, pero pues tenemos pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia. Los pictogramas, pues creo que tal vez todas las personas que estamos aquí en algún momento, pues nos hemos topado tal vez o hemos identificado algunos de estos elementos. Y pues este elemento lo que busca es, pues digamos, a partir de una composición gráfica, comunicar pues una información, comunicar pues un peligro asociado de la sustancia. Y pues digamos que lo complementa con otros elementos, porque a ciencia cierta, digamos, no a ciencia cierta, sino digamos en primera instancia, nosotros podemos ver este elemento, pero no sabemos pues específicamente qué tan peligroso es, en qué categoría está y cuál es esa naturaleza puntualmente del peligro. Entonces, para eso, define pues, la palabra advertencia, que como ya les indicaba, pues en función de la categoría se asigna y pues hay dos palabras de advertencias puntuales, que serían peligro y atención. Peligro se emplea pues para las categorías más graves de peligro, digamos las categorías 1 o 2 usualmente, pues dependiendo de cuántas sean en función de la clasificación. Y atención, que se emplea para las categorías de menor peligrosidad. No implica que esa sustancia no sea peligrosa, porque ya vimos que hay pues una clasificación. Y tenemos pues las indicaciones de peligro, que ya son frases puntualmente pues asignadas, que ya nos dan idea y nos describen la naturaleza del peligro asociado pues al producto químico. Entonces, en este caso, aquí tenemos pues un ejemplo que sería mortal en caso de ingestión. Ya puntualmente nos indican cuál es la naturaleza y cuál es el peligro puntual, porque podemos ver de pronto en nuestra etiqueta este pictograma, ¿verdad? Pero pues nosotros no sabemos si es nocivo en caso de ingestión o mortal en caso de ingestión o puede que sea otra vía de exposición la que sea mortal, de pronto mortal en caso de inhalación. Entonces, pues esta indicación de peligro es pues muy importante porque nos da una idea y nos dice pues específicamente cuál es la naturaleza de ese peligro. Y tenemos los consejos de prudencia, que ya pues detalla esas medidas y recomendaciones específicas para minimizar o prevenir efectos adversos por exposición. Entonces aquí ya estamos hablando pues un poco pues de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas medidas, recomendaciones en la manipulación, en el almacenamiento, en la disposición de los residuos? Pues que nos va a permitir reducir y mitigar esos efectos adversos de la manipulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un consejo de prudencia que sería proteger de la humedad. Entonces, en este caso, pues ese producto, pues digamos que nos dan esa indicación, ese consejo para mitigar o minimizar los efectos adversos. Entonces, pues digamos, luego de ver cómo, pues cuál es la lógica de la asignación y cómo funciona pues esa asignación de peligros. Esto pues se recoge en fichas de datos de seguridad y etiquetas de productos químicos. La ficha de datos de seguridad pues recopila una información, una gran cantidad de información detallada sobre la sustancia para garantizar su uso seguro, permitiendo pues reconocer y conocer los peligros y cuáles pues son esas medidas puntuales que debemos tomar para el manejo. Además, pues también se convierte en un elemento clave para pues desarrollar esos programas de protección laboral, evaluar pues cuáles son esas medidas necesarias para proteger a las personas
y al ambiente. Y pues digamos que ya en la etiqueta pues se recoge como esa información ya de comunicación puntual para indicárselas pues a las personas las cuales puedan tener contacto con los productos químicos o las sustancias químicas. Entonces aquí se incluyen los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y pues como que nos permiten asegurar el acceso a esa información importante en cuanto a los peligros de primera mano, a un vistazo. Entonces, ya luego de ver cómo digamos, funciona el sistema globalmente armonizado, cuáles son como esos fundamentos de asignación y pues esa información que estamos recopilando en estos elementos que son las fichas de datos de seguridad y etiquetas, vamos a ver pues cómo se ha hecho pues esa adopción o implementación en Colombia. Importante, pues en Colombia bajo el decreto 1496 de 2018 se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Aquí algo importante, se adopta la versión revisada, la sexta edición revisada 2015. Entonces, a hoy, pues en Colombia debemos pues estar trabajando sobre esa versión, pues a menos que se indique lo contrario pues en regulación pues particular. Este decreto lo que nos define es como un, digamos, como un esquema para la implementación en diversos escenarios. Entonces nos define la aplicación puntual del sistema globalmente armonizado en diferentes escenarios. En los productos químicos dirigidos al consumidor, en los productos productos químicos de uso agrícola, en el transporte de sustancias químicas y en los productos químicos que se van a usar en el lugar de trabajo. También pues, se adoptan las fichas de datos de seguridad y etiquetas como elementos de comunicación y pues asigna también pues unas responsabilidades específicas a cada una de las personas y entidades pues, que participan en la gestión de las sustancias químicas. Nos define un plazo de revisión y actualización de 5 años para las fichas de datos de seguridad. Entonces, hablábamos un poco pues de responsabilidades, define pues unas responsabilidades a fabricantes e importador, a comercializadores, al empleador, a los ministerios y a las administradoras de riesgos laborales también, pues que también pues hacen parte importante en la gestión pues de estos pues digamos productos y pues digamos que cómo es su manipulación y riesgos pues asociados en los lugares de trabajo. Y por último, pues define quiénes realizan inspección, vigilancia y control. Entonces nos define qué entidades tienen pues digamos esa función. Importante que tengamos claro y algo que pues también nos define ese decreto 1496 es el alcance del sistema globalmente armonizado. Entonces, entendemos que aplica específicamente para sustancias que presenten al menos una de las características de peligrosidad según los criterios del sistema globalmente armonizado, sean sustancias puras, soluciones diluidas o mezclas. Ese sería, pues, digamos, como el ámbito, pues, de aplicación. Y nos da como dentro del alcance una no aplicabilidad. Entonces, en este caso, el SGA no aplica a productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, cosméticos, residuos de plaguicidas en alimentos y residuos peligrosos, que en este caso hace referencia a que están exentos de la aplicación del sistema globalmente armonizado. Dentro de esas responsabilidades que asigna, ya lo veíamos un poco,
nos asigna responsabilidades al fabricante importador, al comercializador y usuarios de productos químicos y al empleador. Dentro de esa dentro de esas responsabilidades al fabricante importador de productos químicos, nos asigna esa responsabilidad de realizar la clasificación de peligros, generar la respectiva etiqueta y ficha de datos de seguridad de un producto. Entonces aquí es importante, como fabricante e importador de productos químicos, tenemos la responsabilidad de hacer la clasificación de peligros, generar la etiqueta y generar la ficha de datos de seguridad de un producto químico. En cuanto a los comercializadores y usuarios de productos químicos, nos asigna la responsabilidad de exigir a los fabricantes o importadores el suministro de los productos químicos clasificados de acuerdo con los criterios del sistema globalmente armonizado y que nos entreguen pues las etiquetas y las fichas de datos de seguridad de acuerdo con esos criterios. Y, digamos, en una posterior etapa, suministrar esa respectiva ficha de datos de seguridad a sus clientes y pues garantizar que el etiquetado esté de acuerdo con los criterios. Ya cuando hablamos de las responsabilidades específicas del empleador, ya nos lleva pues a como a los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, nos define las responsabilidades relacionadas a que todos los productos que ingresen a nuestro lugar de trabajo deben estar clasificados de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Define que el empleador debe realizar pues una evaluación de la exposición a los peligros, debe establecer unas medidas de mitigación de la exposición y debe capacitar a sus trabajadores frente a el tema de los peligros a los que pueden estar expuestos. Entonces ya veíamos un poco el tema de las responsabilidades y aquí puntualmente vamos a revisar dentro de ese esquema del decreto 1496 cómo se ha ido pues regulando. Para los productos químicos dirigidos o productos dirigidos al consumidor, desde el decreto nos dice que hay una excepción pues, para los productos de higiene doméstica que están cobijados por la decisión 706 de 2008. Esta, pues digamos, regulación puntual se está trabajando y no se han determinado pues como cuáles son esos requisitos frente a la implementación del SGA para los productos dirigidos al consumidor. Solo tenemos pues una excepción. Aún no ha salido pues digamos como esa regulación puntual. Para los productos químicos de uso agrícola se define pues la implementación del sistema globalmente armonizado bajo la resolución 075487 de 2020 y se incorpora esto dentro del Manual Técnico Andino, que sería la resolución 2075 de 2019. Esto, pues digamos que competencia de cada uno pues, de los ministerios, aquí ya es como a quién o sobre quién cae la competencia para regular específicamente cómo va a ser esa implementación. Entonces también define el transporte terrestre automotor de sustancias químicas. Entonces aquí pues debe cumplir pues lo establecido en el decreto 1079 y pues hace referencia a que los productos químicos que sean transportados deben estar de acuerdo con lo establecido en la resolución 773 de 2021, que esta resolución es la que nos regula puntualmente los productos químicos usados en el lugar de trabajo. Esta regulación es expedida por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social. Importante pues que lo tengamos claro, ellos pues son la competencia frente a los lineamientos de la aplicación del sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo que pues en gran parte es lo que nos aplica a nosotros. Entonces pues ya hablando pues de los puntualmente la resolución 773 pues ya define cuáles son esas acciones que deben desarrollar los empleadores
para pues, garantizar esa clasificación, aplicación y comunicación de peligros de los productos químicos. ¿A qué nos aplica? Nos aplica a empleadores, contratantes en distintas modalidades, así pues a cualquier trabajador que manipule sustancias químicas. Nos habla pues de una clasificación, comunicación de peligros y envases. Entonces nos habla de el etiquetado, de las fichas de datos de seguridad y cómo deben ser pues los envases de los productos químicos. Define unas obligaciones al empleador, al trabajador y a las administradoras de riesgos laborales y nos dice pues en qué plazos deben ser implementadas y cuáles son las entidades de inspección, vigilancia y control que pues directamente hace referencia a las entidades territoriales que define el Ministerio del Trabajo. Entonces, revisemos un poco cuáles son esas obligaciones de los empleadores en la implementación del sistema globalmente armonizado. Se debe incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la implementación del sistema globalmente armonizado como un mecanismo para reducir o mitigar pues, los riesgos asociados a la manipulación de sustancias. Se debe mantener un inventario de los productos químicos con los peligros asociados o con los peligros de acuerdo a la clasificación del sistema globalmente armonizado. Debemos garantizar siempre la comunicación de los peligros, comunicar pues a nuestros trabajadores a qué peligros están expuestos. Debemos garantizar que todos los productos que ingresen al lugar del trabajo cuenten con etiquetas y fichas de datos de seguridad de acuerdo a lo que establece el SGA. Debemos señalizar los productos, reemplazar las etiquetas en los casos en los que se requiera. Ya vamos a ver pues más adelante cuáles son esos casos particulares. Debemos capacitar a los trabajadores sobre los diferentes elementos de comunicación de peligros, entonces etiquetas, fichas de datos de seguridad, qué es un pictograma, qué es una indicación de peligro, pues con el fin de poder pues contar como con una comunicación armonizada. Además, debemos contar con los elementos necesarios para la atención de emergencia y la disponibilidad de las fichas de datos de seguridad en el lugar de trabajo. Entonces, pues aquí, pues como reflexión, un poco es, pues el sistema globalmente armonizado no es únicamente el tema de fichas de datos de seguridad y etiquetas. Digamos que va más allá de contar con fichas de datos de seguridad y etiquetas, pues de acuerdo con los criterios establecidos. También pues hay un tema de garantizar comunicación, de capacitar a los trabajadores y pues en ese sentido, pues también en esta resolución se asignan obligaciones a los trabajadores. Entonces, los trabajadores deberán participar en la implementación del sistema globalmente armonizado, participar en esos procesos de capacitación, conocer los elementos de comunicación de peligros de los productos químicos, verificar que todos los elementos que se manipulen en el lugar del trabajo cuenten con una etiqueta, abstenerse de usar productos químicos para los cuales no se encuentra capacitado ni conozca los peligros a los que está expuesto. También no usar un producto si este se encuentra pues mal etiquetado y pues digamos el reporte importante de la falta de la ficha de datos de seguridad y etiqueta en digamos cualquier producto en los lugares de trabajo. Entonces también pues hay un tema de responsabilidades y obligaciones pues a los trabajadores. Y pues digamos que reconociendo ese papel importante de las administradoras de riesgo laboral, las ARL, asigna también unas obligaciones a estas. Entonces, asigna pues la responsabilidad, obligación de realizar campañas sobre la divulgación del sistema globalmente armonizado, enmarcado pues en el riesgo químico, pues también en el riesgo químico, asesorar en los programas, en la elaboración de programas de vigilancia epidemiológica por exposición a los productos químicos y realizar una vigilancia delegada de la incorporación del sistema globalmente armonizado
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ya lo mencionaba, es como esa reflexión a que pues digamos que el SGA no se limita o esa implementación del SGA no se limita solo a las etiquetas y a las fichas de datos de seguridad. Ya vamos a ver pues digamos particularidades en la gestión de estas. Y pues nos define unos plazos en la implementación. Es decir, nos dice que para sustancias puras o diluidas, para 24 meses a partir de la expedición de la resolución, es decir, para abril de 2023, ya debe estar completamente implementado para sustancias puras y para mezclas, que sería 36 meses a partir de la expedición de la resolución, que salió pues en abril de 2021, es decir, para abril de 2024 ya debería estar implementado para mezclas. Entonces nos define estos plazos que a hoy, digamos, en nuestro lugar de trabajo, ya deberíamos contar con todos nuestros productos clasificados según con esos criterios que establece el sistema globalmente armonizado. Ya vamos a ver, pues, digamos que cuáles son esos requisitos asociados a las fichas de datos de seguridad y a las etiquetas. Entonces, pues, cuáles son estos aspectos claves en la gestión de la información, de las fichas, información clave, qué información eh, nos da una ficha de datos de seguridad, una etiqueta, cuáles son esos requisitos puntuales para que conozcamos pues y podamos pues determinar si tal vez digamos en este espacio si todas mis fichas de datos de seguridad las tengo pues digamos de acuerdo a los criterios o puede que no, digamos que puede servirnos pues de insumo para pues nuestros pues para como validar nuestro desempeño en la implementación del sistema globalmente armonizado. Entonces, en cuanto a fichas de datos de seguridad, importante, traemos nuevamente aquí el tema de responsabilidades en la gestión de fichas de datos de seguridad. Nuevamente, decreto 1496 nos dicen que fabricantes e importadores son los responsables en en la elaboración de las fichas de datos de seguridad y pues digamos en el suministro a los comercializadores o a los usuarios finales de las fichas de datos de seguridad. También nos define pues una responsabilidad ya en los lugares de trabajo que hace referencia pues a que yo como empleador debo garantizar que todos los productos que ingresen a mi lugar de trabajo se encuentren clasificados de acuerdo con los criterios del SGA. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos, criterios para la elaboración de una ficha de datos de seguridad? Importante, todas las fichas de datos de seguridad deben estar disponibles en español. También deben contar con una fecha de elaboración y revisión visible, digamos que sea de fácil acceso, y estas no pueden superar, digamos, un periodo de 5 años. Es decir, si tengo una ficha de datos de seguridad que en la fecha de elaboración o revisión dice que es del 2018, ya no está vigente esa ficha, digamos que esa ficha no estaría de acuerdo pues con esos criterios. Debe contemplar pues una línea de emergencia que debe estar disponible 24 horas, 7 días a la semana y debe contar con un contenido mínimo. Entonces nos define cuál es el contenido mínimo de una ficha de datos de seguridad que pues está alineada a el SGA en esa versión sexta 2015, que esto pues ¿dónde lo vamos a encontrar? En el anexo 4 del libro morado o libro púrpura como lo conocemos. Ya vamos a hacer pues digamos un poquito de énfasis en cuáles son esos elementos. En cuanto a temas claves frente pues a la gestión de las fichas de datos de seguridad en los lugares de trabajo, es importante pues que las fichas y las etiquetas
guarden coherencia, que siempre haya digamos, un hilo conductor frente a cómo se comunica el peligro. Entonces, mi etiqueta y mi ficha de datos de seguridad deben, pues, digamos, ser coherentes para no perder y no tener, pues, problemas en la comunicación de peligros. Deben encontrarse disponibles. Entonces, las fichas de datos de seguridad siempre, pues, deben estar disponibles para consulta. Debemos garantizar el acceso. Aquí, pues, algo que siempre preguntan es si se puede en medio físico o digital. Se puede en medio físico o digital, pero lo importante es el acceso, garantizar el acceso. Si yo tengo mi ficha de datos de seguridad o mi banco de ficha de datos de seguridad en un computador, el cual tiene clave y solo tiene acceso a una persona en el área, ahí nos estaría garantizando el acceso de todas las personas que estén en el área. Entonces, pues la invitación es a que definan pues cuál es ese mecanismo para asegurar la disponibilidad. Y pues estas, digamos que con el alineado un poco al tema de la disponibilidad, importante pues el tema de la ubicación segura. Entonces, deben estar pues estas fichas ubicadas en un lugar visible y seguro, pues digamos que todas las personas deben conocer cuál es esa ubicación y pues que no vayamos a tener problemas de pronto en una emergencia, que no vayamos a tener acceso a la información. Entonces, ¿cuál es el formato y el contenido de las fichas de datos de seguridad? Las fichas de datos de seguridad deben contener 16 secciones obligatorias en un orden específico, importante. Esto pues también es un indicador pues para que ustedes puedan pues verificar si sus fichas cumplen o no cumplen con eh, este sistema globalmente armonizado o estos criterios según pues la versión 6. Estos son las 16 secciones de una ficha de datos de seguridad. Entonces, tiene la identificación del producto, la identificación de los peligros, la composición, identificación de los ingredientes, qué debemos hacer pues en caso de pues primeros auxilios, qué debemos hacer en caso de incendio, en caso de fuga o derrame, cómo debe ser la manipulación y almacenamiento, cuáles son esos mecanismos de protección personal o controles de ingeniería, las propiedades físicas y químicas de la sustancia o de la mezcla, estabilidad y reactividad, que nos va pues a determinar características importantes también en cuanto a con qué reacciona o con qué puede reaccionar violentamente, o pues otras características. ¿Cuál es la información toxicológica? Digamos, información de concentraciones letales, información ecotoxicológica, cómo debemos hacer ese proceso de disposición final, regulaciones en transporte, información regulatoria y una información pues adicional. En esta sección 16, digamos, se puede incluir información adicional que no se contemple en ninguno de estas secciones. Importante, el sistema globalmente armonizado, pues al ser estándar, define por sección como unas subsecciones o epígrafes que deben contener información clara y completa sobre la sustancia o la mezcla. Si no hay datos disponibles, se debe indicar explícitamente en la ficha de datos de seguridad. No debe quedar ningún epígrafe en blanco o no se debe omitir ningún epígrafe. Importante, pasa mucho, y pues pongo aquí el ejemplo, con el tema de las propiedades físicas y químicas. En algunos casos, alguna propiedad no se puede determinar por, no sé, por el estado de la materia de la sustancia, pero, digamos, y no requieren una propiedad puntual. No se omite de la ficha esa propiedad puntual, sino se indica que no es posible determinar por qué y se da pues una pequeña explicación de por qué no es posible determinar.
Asimismo, pues importante, no se debe omitir información en ninguno de estas secciones, ya que, pues si ustedes ven, esto es pues un insumo para realizar la clasificación de peligros. Entonces, con base en las propiedades físicas y químicas de la sustancia, vamos a realizar, pues digamos, esa clasificación de peligros físicos que ustedes recuerdan que están asociados a las propiedades físicas y químicas. Con base en la información toxicológica, pues todo lo que hace referencia a peligros a la salud. Información ecotoxicológica, lo que hace referencia a peligros al medio ambiente. Y, pues importante, si se tratan pues como de mezclas, aquí pues se debe indicar puntualmente la identificación de los ingredientes peligrosos únicamente en las fichas de datos de seguridad. Nuevamente, esa fecha de emisión, revisión, elaboración debe estar claramente indicada y se debe señalar, pues digamos, en caso de que sea modificada en esa fecha. ¿Cuáles son las situaciones más comunes relacionadas con la gestión de las fichas de datos de seguridad? Digamos que usualmente pues hemos encontrado eh, en la gestión de fichas de datos de seguridad. Entonces, que las fichas no se encuentran en español. Podemos encontrar en inglés, en francés, bueno, en otros idiomas que no pues son los establecidos. Entonces, pues ese es como uno de los incumplimientos eh, como constantes frente a las fichas que no tienen la fecha de elaboración, revisión, o sea, no es posible determinar si están vigentes o no están vigentes, o pues son fichas que ya han superado ese periodo de vigencia. Y también pues encontramos que no se encuentran elaboradas de acuerdo con los criterios del sistema globalmente armonizado. Entonces encontramos fichas en las que las secciones no son las correspondientes, están en desorden, no tienen como esos epígrafes y ese contenido mínimo que nos define el anexo 4. En algunos casos, pues podemos ver que no se identifican pues, los peligros de acuerdo a los criterios establecidos. Entonces, pues estos son como los casos más usuales. Pues, digamos que uno cada vez que va revisando una ficha, pues puede ir encontrando y encontrando más información de que tal vez no cumple. Importante, como ya veíamos, en las responsabilidades de las sustancias de la gestión, perdón, de las fichas de datos de seguridad, es responsabilidad del importador o fabricante de la sustancia realizar esa ficha de datos de seguridad. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les llega un producto y no está clasificado de acuerdo pues al sistema globalmente armonizado, lo mejor y pues digamos como que el conducto pues recomendado es que ustedes soliciten al proveedor que realice, digamos al fabricante que realice esa clasificación, ya que pues digamos que la información de peligros de la sustancia y digamos de las sustancias que componen esa mezcla o ese producto, pues únicamente pues las va a conocer el fabricante. Entonces aquí invitarles pues como a no asumir responsabilidades en la clasificación de peligros. Eso en cuanto al tema de fichas de datos de seguridad. Ya cuando tenemos el tema de etiquetado de productos químicos, se define específicamente pues en esta resolución cómo debe estar etiquetado un producto químico en mi lugar de trabajo. Es importante hacer la distinción entre un producto químico no peligroso y un producto químico peligroso. Un producto químico no peligroso es aquel que no presenta ninguna característica de peligrosidad de acuerdo con los criterios de clasificación del SGA. Esto implica que requiere pues una evaluación previa mediante ensayos o mediante información de los criterios. Pero pues la resolución 773 sí nos define cómo deben estar etiquetados también los productos químicos no peligrosos. Entonces nos define que debe pues ir una información asociada
y relacionada a la identificación del producto, a la identificación del proveedor y unos consejos de prudencia, es decir, unas recomendaciones para el manejo del producto. Aquí tenemos pues como un ejemplo de un etiquetado de un producto químico no peligroso. Entonces, aquí tenemos como el título, la identificación, perdón, el nombre del producto químico, los consejos de prudencia, que si bien pues están relacionados a los peligros de acuerdo con el sistema globalmente armonizado, aquí pues lo que se recomienda es seguir buenas prácticas de higiene y seguridad para la manipulación. El fabricante también podrá incluir información adicional que considere relevante frente al manejo, al almacenamiento seguro o la disposición adecuada de residuos. Esto pues como para facilitar el uso del producto. Incluso pues si este no se clasifica como peligroso. Y también pues tenemos la información del proveedor, que sería nombre del proveedor, dirección del proveedor y teléfono del proveedor. Bueno, aquí hace referencia pues también a fabricante, importador o proveedor. Y ahora pues tenemos el etiquetado de los productos químicos peligrosos, que son los que ya cumplen como con al menos una de las clasificaciones según el sistema globalmente armonizado. Entonces, ¿qué elementos debe tener una etiqueta de un producto químico peligroso? Entonces, debe tener la identificación del producto. Entonces, ¿cuál es el nombre del producto? Identificación del proveedor, nuevamente, nombre, dirección, teléfono, sea fabricante, importador o distribuidor. Unos elementos de comunicación de peligros que pues ya, digamos, los conocemos, que serían los pictogramas, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro. Entonces aquí lo vamos a ir viendo, los pictogramas, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro. Unos consejos de prudencia que hacen pues referencia a las recomendaciones de seguridad para el manejo del producto. Entonces aquí pues puntualmente unas recomendaciones. Y esa pues es la información mínima que debe contener la etiqueta y esta información debe encontrarse pues digamos como junta en la etiqueta, no puede encontrarse por separado en el etiquetado de un producto químico. Nuevamente, recordarles esa coherencia, esa importancia en la coherencia con las fichas de datos de seguridad y etiquetas. Las etiquetas pueden tener pues una información adicional, pero pues digamos que este es digamos, lo que se requiere, lo mínimo que se requiere. Entonces, mientras nosotros garanticemos la presencia de estos elementos, digamos que se pueden incluir otros elementos. Importante, mm, frente al tema de consejos de prudencia, la persona encargada de realizar el etiquetado en función de los requerimientos específicos o del manejo específico de la sustancia, podrá elegir a criterio cómo o qué consejos de prudencia elegir. Es decir, si yo tengo, usualmente pues uno encuentra muchísimos consejos de prudencia para una sustancia, pero pues van a haber unos que para mi aplicación no van a ser relevantes. Entonces pues yo escojo los relevantes y los pongo en la etiqueta. Esto es lo que nos dice acá. También importante el tema de siempre debemos asegurar el etiquetado en todo punto en el cual el trabajador pueda tener un contacto con el producto químico. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo pues de este tanque, ¿verdad? Entonces se etiqueta aquí claro donde el trabajador va a poder o puede llegar a tener contacto con el producto químico. Entonces ya veíamos pues estos elementos, ¿verdad? Pero pues estos elementos y el tamaño de la etiqueta también para garantizar esa comunicación y la legibilidad. En la resolución 773 se definen unos tamaños mínimos que deben tener esos elementos. Entonces, en función del envase, en función de la capacidad del envase que contiene la sustancia química,
vamos a tener unos requerimientos mínimos en la dimensión en la etiqueta y en la dimensión del pictograma. Entonces, para, pues ejemplo, para contenedores hasta o envases hasta 3 litros, la etiqueta no puede medir menos de 5.2 por 7.4 centímetros. Y los pictogramas no deben ser más pequeños de 1 centímetro por 1 centímetro. Y pues, nos recomienda que, si es posible, hágalos un poquito más grandes. Esto pues con el fin de garantizar ese acceso a la comunicación de peligros. Y pues por parte de los otros elementos debemos garantizar la legibilidad. Si de pronto pues cumplimos en tamaños de la etiqueta, en tamaños de los pictogramas, pero no es posible leer la información que tiene la etiqueta, pues digamos que ahí también habría pues un problema y un incumplimiento frente al acceso a esa información. Digamos que esa resolución también reconociendo que existen productos de alta rotación o productos pues los cuales pueden llegar a ser difíciles de etiquetar, define pues unos mecanismos alternativos para garantizar pues ese acceso a la información de peligros, a la información de la etiqueta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un muy buen ejemplo de un producto que pues ustedes ven aquí en este vaso de precipitado no tenemos la etiqueta, pero estamos etiquetando o tenemos la etiqueta disponible en el área que nos está indicando que se está trabajando con este producto y cuáles son los peligros asociados. Y bueno, en caso de tener de pronto alguna emergencia que nos implique consultar la ficha, pues vamos a acceder rápidamente y fácilmente a la información. Aquí pues una anotación importante y es que el uso de mecanismos alternativos no implica que la etiqueta no contenga la información mínima requerida en la resolución. Entonces, ya veíamos pues cuál es esa información mínima. Si yo utilizo pues un mecanismo alternativo, yo no puedo omitir esa información mínima. Entonces ya vimos como cuáles son esos requisitos puntuales pues para el etiquetado de los productos químicos. Entonces, para aclarar pues digamos la duda de cuándo debo reetiquetar un producto, entonces aquí traemos pues cuáles son esos escenarios en los que debo reetiquetar un producto. Entonces, cuando realicemos un trasvase de los productos químicos, debemos hacer un reetiquetado. Cuando realicemos mezclas propias o diluciones, cuando la etiqueta original presente deterioro, entonces si tengo una etiqueta pues digamos, en la cual pues ya no puedo acceder a la información, debo hacer el reetiquetado. O cuando la etiqueta original no cuente con esos elementos mínimos definidos en la resolución 773. Nuevamente, ¿cuáles son como esas situaciones más comunes en el etiquetado? Como para que ustedes puedan de pronto identificar en sus lugares de trabajo si de pronto hay alguna pues, de estas situaciones. Y es que puede que tengamos etiquetas que no se encuentran en español nuevamente, que tengamos etiquetas pues deterioradas, que no podamos acceder a la información de comunicación de peligros, que las etiquetas no estén elaboradas de acuerdo con los criterios del SGA. Entonces, pues todavía vemos en algunos casos etiquetas con los símbolos que se empleaban anteriormente o, pues, digamos, algún otro elemento que se piensa que tal vez reemplaza esa comunicación o esos pictogramas. Todavía podemos en algunos casos encontrar. O que pues esas etiquetas no están elaboradas de acuerdo pues con el contenido mínimo establecido en la resolución, tanto para productos químicos peligrosos como para productos químicos no peligrosos. Aquí ya nos dan pues una exigencia de cómo y una pues recomendación de cómo se debe hacer ese etiquetado. Ya por último, pues digamos que y concluyendo pues un poco el tema de fichas de datos de seguridad y etiquetas. Queremos traerles pues a ustedes como esa importancia de garantizar pues una
correcta implementación del sistema globalmente armonizado y pues una pues correcta disponibilidad de fichas de datos de seguridad y etiquetas. Entonces, más pues a modo de reflexión, las fichas de datos de seguridad y etiquetas pues como que son una base para protegernos. Entonces, si el trabajador no sabe a qué peligro se expone, pues no sabe cómo protegerse, ¿verdad? O nosotros pues no podemos tampoco indicar cómo protegerse. Constituyen pues un lenguaje común para todas las personas pues involucradas en la gestión de las sustancias, teniendo pues como información, la misma información en cada momento. Reducen pues el riesgo de interpretación errónea, es lo que mencionaba al inicio, ya con esos criterios pues ya sabemos puntualmente la característica y no vamos a tener, digamos, como que tal vez asumir ciertas situaciones. También pues son herramientas preventivas y reactivas. Preventivas ¿cómo? Pues nos guían en la selección de equipos de protección personal, hablando pues del tema de fichas de datos de seguridad, ¿verdad? Definen las condiciones seguras de almacenamiento y manipulación y permiten pues capacitar al personal en procedimientos específicos. Y reactivas también porque nos permiten, en caso de alguna fuga, en caso de algún derrame, nos indican pues cuál es el paso a paso casi, o cuál es el procedimiento correcto para atender, evacuar, evaluar la situación. Esto, pues evitando pérdidas humanas, ambientales y económicas. Si tenemos un producto mal identificado o con información completa, podemos provocar intoxicaciones, lesiones graves, contaminación al agua, al aire, deterioro de pronto de mis elementos, de mis equipos por alguna reacción no prevista, o pues alguna parada en la producción, digamos un estancamiento de la producción o alguna sanción económica pues por algún incumplimiento. Entonces traemos como esa reflexión de que una etiqueta y una ficha clara es una inversión en seguridad y en continuidad operativa. También, como lo veíamos, pues cumplen un rol clave en la gestión integral de las sustancias. Entonces, tanto para elaboración de planes de prevención, implementación pues ya de señalización, etiquetado, elaboración de inventarios. Digamos que si yo tengo pues bien implementado el sistema globalmente armonizado, también facilita, digamos, el tema de comercio internacional. Y pues esto está anclado, ya vimos como lo no asociado a la normativa, pero pues esto está anclado a una obligación legal, bajo pues el decreto 1496 y la resolución 773. Entonces, donde ya nos asigna específicamente unas responsabilidades en la gestión de la implementación del SGA, que no solo es el tema de fichas de datos de seguridad y etiquetas, importante que puedan pues como, y quiero pues como dejarles también esa reflexión. Entonces pues no sé si hayan pues dudas frente al tema de fichas de datos de seguridad y etiquetas que podamos pues abordar. A ver, Bueno, permítanme unos Jason, instantes. bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Muy apropiado todo el tema que nos indicó. Sí, hemos tenido diferentes preguntas acá en el chat, las cuales hemos venido recopilando. Y para comenzar, Miguel nos indica sobre cómo es el etiquetado SGA para el caso de las mezclas. Si se tiene que explicar, digamos, qué pictogramas o cómo se coloca la información de las etiquetas de mezclas. Ok, bueno, para poder pues tener ese etiquetado de una mezcla, pues es necesario realizar una clasificación de peligros. Entonces, en función, digamos que hay diferente forma de hacer esa clasificación. Se puede hacer pues a partir de métodos y análisis estandarizados, a partir de extrapolaciones o
a partir de la información de los componentes que, bueno, valga la redundancia, componen la mezcla. Entonces, en función de esas propiedades, se puede determinar la clasificación de peligros con base, pues, en algunos valores de corte, en algunos casos, o en algunos casos, pues, es necesario realizar un análisis físico-químico para poder determinar la clasificación de los peligros y cómo se asignan esos pictogramas, cómo se asignan esas palabras de advertencia, consejos de prudencia. Listo, perfecto. Igual también es necesario tener en cuenta que en las etiquetas se debe incluir la identidad química de esos componentes que Ujú. puedan generar algún peligro, principalmente a la salud de los productos químicos. Otra pregunta que nos indican acá en el chat es si el gestor de residuos peligrosos me solicita entregar los residuos etiquetados, ¿cómo debo hacer esta etiqueta? Si algunos residuos se mezclan con otros. Claro, en este caso, pues ya estaríamos fuera del ámbito de aplicación del sistema globalmente armonizado. Porque pues en el decreto 1496 nos define que los residuos peligrosos están exentos y deben pues realizarse pues debe realizarse pues el etiquetado de acuerdo pues a lo que establece ya puntualmente el decreto 4741 pues que se recoge en el decreto 1076. Entonces ya pues se define digamos que se define que digamos los residuos pueden estar o no pueden estar de acuerdo con los criterios del SGA, ya que define como una exención, pero pues no es obligatorio tenerlos de acuerdo a los criterios y clasificados de acuerdo al SGA. Entonces ahí ya hablamos usualmente y pues digamos que lo que se habla ya un poquito del tema de residuos es el tema de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad y pues todo esto asociado a los métodos establecidos para la caracterización que establece pues el decreto 1076. Listo, perfecto. Otra pregunta que nos hacen es si dentro de nuestro inventario de sustancias químicas debemos incluir todo lo que tiene que ver con las mezclas. Claro, ahí dentro del inventario de sustancias químicas hace referencia a, digamos, todos los productos que tengo en mi lugar de trabajo. Entonces, pues, se debe incluir dentro de ese inventario y se debe asociar cuáles son los peligros asociados según los criterios del SGA. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen acá en el chat es si nosotros tenemos que es una empresa que realiza reembase de productos químicos y el proveedor les entrega el etiquetado. Nos preguntan si así tienen que hacer el etiquetado de los productos del reembase. Sí, ahí en ese caso se debe hacer pues el reetiquetado, que era una de los escenarios en los cuales debo realizar el reetiquetado. A menos pues o sea, siempre se debe garantizar el etiquetado de un producto químico no peligroso y peligroso con los elementos que ya vimos. Entonces, si de pronto van a mantener la misma, bueno, importante, se debe mantener la información de los peligros, ¿no? No debe pues cambiar de, digamos, como de un proveedor a un comercializador. O sea, la información debe ser coherente a la que suministra y a la que el fabricante identificó. Pero pues si ya se va pues con el tema de información de proveedor o información del comercializador, quieren cambiar esa parte o quieren incluir información adicional, se puede realizar pues ese reetiquetado. Se debe garantizar es el contenido mínimo siempre. Perfecto, listo. Otra pregunta que nos han realizado varias personas, que digamos la podemos asociar es uno, es cómo podríamos clasificar el producto químico del proveedor si no se tiene, digamos, la cantidad exacta de la composición del producto, digamos, de las materias primas, y si nuestro proveedor no nos entrega, digamos, el producto etiquetado o con una fecha de datos de seguridad actualizada. Digamos, cómo podemos manejar ese tema de los proveedores. Claro, aquí este es uno de los mayores retos.
Este es uno de los mayores retos porque si bien el sistema globalmente armonizado pues está ampliamente implementado, pues no en muchos lugares, o podemos encontrar lugares en los cuales no se encuentra implementado el sistema globalmente armonizado. Entonces, pues este es uno de los retos. Entonces se convierte pues como en un tema, pues tal vez comercial, si yo prefiero comprarle a otra persona que si me entregue el producto o si me entregue la materia prima clasificada de acuerdo con los criterios, o yo voy a asumir pues esa clasificación. Si ustedes pues van a asumir esa clasificación, hay pues digamos como una metodología que permite a partir de valores de corte de los productos peligrosos, poder establecer pues cómo son y cuáles son esas características de peligro, principalmente para el tema de peligros a la salud y peligros al ambiente. Cuando hablamos de peligros físicos, ya sí es necesario, digamos, si no conocemos composiciones, si no es posible simular las propiedades, por tema de composición sí es necesario realizar análisis estandarizados. Perfecto. Y siguiendo, digamos, en ese mismo contexto, nos indica que quién regula a los fabricantes o proveedores de los productos químicos, dado que se evidencia que muchos fabricantes no han actualizado los pictogramas en las etiquetas o las fichas de datos de seguridad. Sí, pues bueno, esto ya vimos como el marco pues, regulatorio, ¿no? Entonces, básicamente, en lo relacionado con productos químicos, pues se debe cumplir con la resolución 773/2021 aquí en Colombia, ¿verdad? Entonces, es competencia del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, y ellos pues definen los entes de inspección, vigilancia y control para esto. Entonces, digamos que ya vimos como un poquito de regulación y ya está pues muy regulado lo que se debe cumplir. ¿Qué pasa? Que si compramos de pronto, si importamos un producto químico de otro país, puede que nos entreguen en otra versión o puede que no nos entreguen porque no tiene implementado el sistema globalmente armonizado y ahí nuevamente se convierte pues como en un tema comercial. Listo, perfecto. Bueno, ahora le doy paso a Sandra para que nos complemente las preguntas que nos han realizado en el chat. Listo, muchísimas gracias. Bueno, aquí, digamos, como continuando en este tema, hay muchas relacionadas con las fichas de datos de seguridad. Continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice que las fichas de datos de seguridad, dice quién es el responsable de su elaboración. Estas pueden ser modificadas por quién. ¿El profesional de seguridad y salud en el trabajo puede modificarlas? En caso de deterioro, estas pueden transcribirse. Ok. Bueno, responsabilidad en la elaboración, el importador o el fabricante. Y pues ahí va un tema pues de responsabilidad de la información. Si ustedes como empresa van a hacer una clasificación o una elaboración de una ficha de datos de seguridad diferente pues a la información que les entrega el proveedor o que no les entrega el proveedor, ustedes están asumiendo esa clasificación de peligros. O sea, ustedes están asumiendo esa información y pues el mensaje aquí es que el fabricante es el que en realidad conoce específicamente el producto y tiene la responsabilidad de hacerlo. O sea, ya sería asumir una responsabilidad en cuanto a la gestión de esas fichas de datos de seguridad. Perfecto, Jason, muchas gracias. Aquí tenemos otra. Dice, ¿cómo se podría clasificar el producto químico del proveedor si no se tiene la cantidad exacta de composición de sus propias materias primas? Claro, ahí es importante que hagan la solicitud, en principio, pues ¿de qué?
pues de los productos químicos, al menos los productos químicos peligrosos que se encuentran en la mezcla. Y con base a eso, hay unos valores, como ya lo mencionaba ahorita, unos valores de corte, los cuales se pueden emplear solo para, y principalmente para peligros a la salud y peligros al ambiente. Y si de pronto pues hay un peligro físico asociado que deba estimarse, debe realizarse la caracterización. Entonces, pues esas son como las responsabilidades. Por eso, pues es mejor que el fabricante pues nos entregue directamente el producto clasificado. Ya si somos importadores, pues sí nos toca asumir esa responsabilidad, ya que pues bajo el decreto y bajo la resolución ya nos definen como responsables en la elaboración de esa ficha de datos de seguridad y de esa información de la ficha de datos de seguridad. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra y aquí pues esta sí es bien interesante porque ahí tú vas a explicar. Este tipo de etiquetas de no peligrosos pueden aplicar, por ejemplo, para jabones líquidos o cómo funcionaría para tal caso. Claro, aquí importante, si todos los productos que tengamos en nuestro lugar de trabajo deben estar etiquetados de acuerdo a la resolución 773. También pasa mucho, creo que había visto por ahí en el chat, ya también pues aprovechando el momento, también pues tenemos algunos productos peligrosos de limpieza y desinfección o que se emplean para ciertos casos específicos. Ahí también pues debemos garantizar que en nuestro lugar de trabajo todo esté clasificado de acuerdo con estos criterios. Porque pues es muy diferente, como ya lo veíamos en el decreto, los productos que están pues como dirigidos al consumidor y los productos que son dirigidos a la industria y a los lugares de trabajo. Entonces, sí, en ese caso se recomienda que tengan todos los productos químicos en el lugar de trabajo etiquetado de acuerdo a lo establecido. Perfecto. Bueno, otra aquí está como compleja de explicar. Vamos a ver si la puedo entender. Dice, conozco fichas de datos de seguridad que en el numeral 2 sobre elementos del SGA para las etiquetas dice ninguno. En este caso se debe poner la etiqueta de productos no peligrosos según esta conferencia o en ningún dato. Lo anterior específicamente para productos comerciales más allá del etiquetado para sitios de trabajo. Ok, bueno, si no hay, digamos, la aplicabilidad de ninguno de los elementos, pues muy probablemente se trate de un producto químico no peligroso. Usualmente ahí en esa sección de las fichas o que les pueden entregar los fabricantes, es como no se encuentra clasificado bajo los criterios de el SGA. Por lo tanto, pues no se encuentra clasificado como peligroso. Entonces ahí estaríamos hablando de un producto químico no peligroso y tendríamos que hacer pues el etiquetado según corresponda para un producto químico no peligroso. Pero la que te voy a hacer, has hecho como algunas, digamos, como dado como algunas respuestas, pero es un tema muy recurrente dentro de la industria. Dice, si nuestro proveedor nos entrega las fichas de seguridad eh, desactualizadas y no cuentan con el SGA, adicionalmente es un proveedor en el extranjero, es todo el escenario. En este caso, ¿qué podemos hacer? O sea, que nos hemos comunicado con ellos, pero no nos dan respuesta. Eso es muy común. Sí, ahí pues digamos ustedes tendrían un rol de importadores, ¿no? Entonces ahí pues va un tema, digamos, en ese sentido de responsabilidad y es que nosotros debemos garantizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Como ya les mencionaba, o mirando si hay otros proveedores que sí me lo ofrecen clasificado, otros proveedores con los cuales sí puedo tener esa información, o pues por otra parte, que el proveedor internacional me pueda indicar cuáles son los componentes peligrosos y algunos rangos y poder hacer como esa clasificación y elaboración de la ficha, porque pues ahí tenemos la responsabilidad como importadores de realizarla. Perfecto. Muchísimas gracias. Espérate un segundito. Mm,
te pasa mucho. ¿La etiqueta debe llevar también el pictograma de la NFPA o solo el pictograma del SDGA? Ok, bueno, listo, ya veíamos ahorita pues como en esos elementos mínimos lo que debe tener pues una etiqueta y pues hacer referencia a los pictogramas, la indicación de peligro, la palabra advertencia, la identificación del producto, consejos de prudencia e información del proveedor. Esa es la información mínima que debe llevar la etiqueta, o sea que sí o sí debe ir en la etiqueta. La etiqueta puede tener pues otra información adicional siempre y cuando no, digamos como que no interfiera en la integridad y en la información mínima que tenemos. Entonces, puede, pero pues siempre y cuando cumpla con esa información mínima que nos establece la resolución 773. Bueno, Yo quería, digamos, como parte, que tal vez aquí pues contarles un poco que como parte de estos apoyos ofrecidos por el proyecto de contaminantes orgánicos persistentes que ya nos explicaba Ingrid hace un momento, eh, desde el proyecto se ha establecido y determinamos pues como espacios para fortalecer esa implementación del sistema globalmente armonizado. Entonces, esto pues como que hace parte también como de esas actividades de capacitación, de sensibilización, donde pues podemos llegar a fortalecer en particularmente y pues de forma breve, porque pues es un tema muy profundo, tener pues estos espacios se pueden como coordinar a partir pues de un correo o podemos pues coordinar alguna mesa de trabajo y tenemos como diferentes frentes de apoyo para las empresas que se encuentren como en el marco de aplicación del proyecto. Nosotros realizamos visitas de diagnóstico en la cual pues como que evaluamos el estado de la implementación del sistema globalmente armonizado, realizamos una identificación de oportunidades de mejora y les entregamos como un informe de recomendaciones asociados. También tenemos talleres específicos, ya talleres de 8 horas donde abordamos cómo realizar una clasificación, cómo revisar una ficha de datos de seguridad, qué aspectos son claves, que, bueno, pues esperamos que se puedan vincular a estos espacios de taller, pues digamos que ya muy orientados también al sector. Entonces, cómo realizo una clasificación de peligros de una mezcla. Y pues también estamos pues muy atentos a recomendaciones, preguntas a los correos, a nuestros correos, para pues fortalecer esa implementación del sistema globalmente armonizado. Importante, y como lo mencionaba Ingrid, estas recomendaciones y estos espacios pues son como de implementación voluntaria. No entregamos pues certificaciones ni avales regulatorios. ¿Por qué? Pues porque no somos una entidad de inspección, vigilancia y control. Entonces hacemos pues todas las recomendaciones con base a la normativa, pero pues digamos que no otorgamos como ese aval, pues porque no tenemos pues la competencia. Y pues estas actividades que realizamos se enmarcan dentro pues de ese proyecto de cooperación internacional, son gratuitas y se garantiza el manejo pues de la información con confidencialidad. Es decir, pues si se realiza una visita diagnóstica, la información es únicamente para la empresa, digamos que no es ni siquiera, o sea, no es para el proyecto, sino que es para la empresa y pues para nosotros es como el indicador es, se realizó apoyo diagnóstico y ya. Digamos que no es como esto fue lo que se encontró y esto no, sino que es completamente pues para ustedes. Entonces pues a invitarles a que se vinculen de estas actividades, a que puedan pues manifestar el interés en estas. Les voy a dejar aquí pues como los correos del proyecto, ya bien pues también con el tema de sustitución de contaminantes orgánicos persistentes y dentro de pues como ese
de esos apoyos que ofrece el proyecto, pues también hay apoyos asociados al tema del sistema globalmente armonizado. Entonces, me pueden escribir a mí o a Ingrid para coordinar también esos apoyos. Eh, yo creo que, bueno, aquí hay un tema de memorias y, y que, bueno, yo creo que podemos retomar algunas otras dudas. No sé si ya se compartió como el enlace de asistencia. Ahí creo que en el enlace de asistencia pues van a poder manifestar el interés de participar en algunas otras actividades. Y pues también me pueden escribir a mi correo. Se los voy a dejar en el chat. ¿Para qué? Pues para seguir participando. Si tienen de pronto pues una duda puntual que no alcanzamos a abordar en este espacio con algún producto, pues ahí estaremos pues muy atentos a responderles. Muchas gracias, Jason. Bueno, yo creo que con este espacio que ha sido bastante claro y con bastante información, pues darles las gracias a ti y a Ingrid por todo. Recordar lo que estabas diciendo ahorita, que ya todos los asistentes tienen el contacto de ustedes, entonces para dudas más puntuales también los pueden contactar. Como lo mencionabas, vamos a seguir haciendo actividades de este estilo. Hay planeados talleres presenciales también. Entonces, pues desde ya para que se agenden ahí. Y el evento quedó grabado, entonces también vamos a compartir las memorias con esa lista de registrados para el evento y en la asistencia. Yo creo que con esto ya daríamos paso al cierre para cumplir con los tiempos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron por también dejarnos sus preguntas y pues bueno, nada, seguiremos en contacto. Cualquier cosa ya tienen los correos y pues solamente animarlos a que nos escriban, a que consulten sus inquietudes y pues que podamos avanzar en este tema de la mejor manera. Muchas gracias a todos y feliz día.